Las paredes del cañón guardaban memoria de todo, del agua que las había esculpido durante milenios, de las manos apache que habían trazado sus espirales en la piedra roja, de las generaciones de madres que habían cantado a sus hijos bajo esas alturas de roca carmesí mientras el río corría abajo, frío y oscuro como vena viva de la tierra. Nasha lo sabía. Había crecido escuchando ese río, como otros niños escuchan voces de abuelos. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más. Da clic en el botón de like y vámonos con la historia. Y si vas a quedarte con nosotros en este canal, suscríbete ahora, porque las historias que contamos aquí no las encontrarás en ningún otro lugar. El territorio Chiricahua en el verano de 1879 era un mapa de heridas todavía abiertas. Los apaches que quedaban se movían entre los cañones del sureste de Arizona como sombras aprendidas en el arte de no ser vistas, doblando sus rutas cada amanecer, borrando huellas con ramas de mezquite, eligiendo campamentos en lugares donde la roca absorbía el eco de los pasos. El cañón del río Sagrado, así lo llamaban los Chiricahua, aunque los mapas blancos no tenían nombre para ese lugar, era uno de los refugios más antiguos del pueblo. Un corte profundo en la tierra, paredes de arenisca roja que subían 30 metros a cada lado, y en el fondo, un río que nunca se secaba, ni en los veranos más brutales, ni cuando el desierto de alrededor se volvía polvo y ceniza. El río seguía corriendo, frío y constante, alimentado por manantiales que los ancianos decían venían del corazón de la montaña misma. Nacha, cuyo nombre significaba búho en la lengua de su gente, porque había nacido durante un eclipse de luna, y sus ojos desde niña parecían ver en la oscuridad lo que otros no veían. Era hija de Delgadito, el jefe de la banda. Tenía 19 años y llevaba 6 meses de embarazo cuando la vida que conocía terminó en un solo amanecer de sangre. Su esposo, Chayton, había sido enviado como mensajero de paz. No era guerrero. Era conocido entre los Chiricahua como hombre de palabras, el que recordaba los tratados, el que conocía suficiente inglés para no necesitar intérpretes en los que no se podía confiar. Cuando el nuevo agente del ejército envió propuesta de reunirse bajo bandera blanca para discutir términos de un acuerdo territorial, Delgadito eligió a Chayton para representar a la banda. Fue con 3 ancianos y la bandera blanca que el propio agente había enviado. Los soldados dispararon antes de que Chayton pudiera pronunciar la primera palabra del discurso de paz que había memorizado durante 3 días. Nasha estaba en el campamento cuando llegó el sonido de los rifles. Demasiado lejos para verlo, demasiado cerca para no entenderlo. Fue la primera en ponerse de pie. Fue la última en querer creerlo. Cuando el único sobreviviente, un anciano con una bala en el hombro, llegó arrastrándose por las rocas para decirle que Chayton estaba muerto junto a la bandera blanca, Nasha sintió algo dentro de ella que no era llanto. Era más antiguo que el llanto. Era la rabia que las mujeres apache habían sentido durante generaciones cuando les arrebataban a sus hombres bajo pretextos de civilización. El campamento entró en pánico. Los soldados vendrían después de los mensajeros. Siempre lo hacían. Limpiar testigos era parte del método. Nasha tomó su manta, su cuchillo de obsidiana, la bolsa de polen sagrado que su madre le había dado el día de su boda, y corrió hacia el único lugar donde sabía que los soldados no entrarían solos. El cañón profundo con el río que nunca mentía. Detrás de ella, el humo del campamento quemado comenzó a subir hacia el cielo de Arizona, como una pregunta sin respuesta. El bebé pateó dentro de ella mientras corría. Nasha puso una mano sobre su vientre sin detenerse. «Espera», pensó en su lengua. «Todavía no. Aún no hemos llegado al lugar seguro». Las paredes del cañón aparecieron ante ella al atardecer, cuando la luz las teñía de color de sangre seca. Nasha se detuvo al borde, mirando hacia abajo. El río corría 30 metros más abajo,
reflejando el último trozo de cielo anaranjado. Las paredes eran lisas y verticales en muchos tramos, pero ella conocía el sendero oculto, el que los niños apache aprendían antes de aprender a leer el rastro de un venado. Bajó con las manos y los pies, el vientre pesado obligándola a moverse más despacio de lo que quería, cada movimiento calculado. A mitad del descenso, una cornisa de roca le ofreció descanso. Se sentó, respirando, con las manos sobre el bebé. El río cantaba abajo. Las estrellas comenzaban a encenderse arriba. Y Nasha, hija del jefe muerto, viuda de Chayton ejecutado bajo bandera blanca, embarazada y sola en el corazón de su territorio ancestral, escuchó el cañón respirar a su alrededor como un ser vivo que la reconocía. No estaba completamente sola, nunca lo estaría aquí. Pero la rabia que llevaba dentro ardía más quieta y más peligrosa que cualquier fuego. El descenso final hasta el lecho del río le tomó más de 1 hora. El miedo llegó con la oscuridad. No el miedo a los soldados, que era rabia disfrazada, sino el miedo más íntimo y más antiguo. El miedo de la madre a que algo saliera mal antes de que la vida nueva llegara al mundo. Cada contracción falsa la detenía. Cada resbalón sobre la roca húmeda hacía que su corazón se detuviera un instante. El bebé seguía moviéndose, inquieto, como si también supiera que el descenso era necesario pero costoso. Cuando sus pies tocaron la arena del lecho del río, Nacha se arrodilló y puso las 2 palmas sobre la tierra mojada. Los Chiricahua no eran personas que rezaban en voz alta, ni que necesitaban templos de piedra. La oración apache era un acto físico, palmas sobre tierra, frente inclinada, la conciencia de pertenecer a algo más vasto que uno mismo. Nacha oró en silencio durante varios minutos, mientras el río corría junto a sus rodillas. Padre río, madres de roca, Chayton, si escuchas desde donde estás ahora, cuida este camino. Luego se levantó y comenzó a explorar. El cañón del río sagrado tenía tramos que su gente no frecuentaba. Lugares donde las paredes se cerraban tanto que el sol solo entraba 2 horas al día, donde el río formaba remansos oscuros y quietos entre salientes de roca. Los ancianos decían que esos lugares pertenecían a los espíritus que precedieron a los apache en estas tierras. No lugares de miedo, sino de respeto. Nacha se movió con ese respeto, anunciando su presencia con palabras breves en su lengua. Soy Nacha, hija de Delgadito. Vengo herida y busco refugio para mí y para el que llevo. A 200 pasos, río arriba, encontró lo que el cañón había estado guardando. No era inmediatamente visible. Una saliente de roca proyectaba sombra permanente sobre la pared oeste, y en esa sombra, lo que parecía ser una grieta más, se revelaba al acercarse, como una abertura de casi 2 metros de alto y 1 de ancho, la entrada a un espacio interior. Nacha encendió el trozo de leña seca que llevaba en su bolsa. Los apache de los cañones aprendían a cargar siempre un medio de hacer fuego, y entró. Era una caverna natural, extendida hacia atrás unos 15 metros, con techo que subía hasta donde la luz de su pequeña antorcha no alcanzaba. Seca. El suelo de arena fina compactada. Y en la pared del fondo, algo que detuvo su respiración. Pinturas. Antiguas. Más antiguas que los Chiricahua. La mano que las había trazado con óxido rojo y negro de carbón pertenecía a un pueblo anterior, al pueblo que había habitado esos cañones antes de que su propia nación llegara a estas montañas. Figuras de venados, figuras de hombres con arcos, figuras de mujeres con vientres redondos como el de ella, mujeres embarazadas pintadas en roca, preservadas durante siglos. Nacha puso la mano sobre una de esas figuras, sintiendo la textura rugosa bajo sus dedos. Alguien había estado aquí antes. Alguien había sobrevivido aquí antes, en tiempos que los ancianos ya no recordaban. Entonces yo también puedo, pensó. Exploró la caverna metódicamente. En un rincón, protegidos por una saliente natural que los cubría de la humedad,
encontró los restos de ocupación más reciente. No pinturas, sino objetos. Un rifle Winchester, oxidado pero posiblemente funcional. Una caja de madera con tapa de metal, sellada con bisagras corroídas pero intacta, y envuelto en cuero de venado, un paquete de forma rectangular que, al tocarlo, revelaba la rigidez